Hola, buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y ayudarnos a difundir, pues, las iniciativas que trabajamos y las propuestas. Agradecerle a mis compañeras y compañeros diputados que hoy nos acompañan y a todo el grupo parlamentario del PRI que siempre se suma a las iniciativas que presentamos como equipo del PRI. Y bueno, pues desde este grupo parlamentario estamos decididos a terminar con las simulaciones y los engaños a la ciudadanía. Recordando un lema importantísimo de Francisco y Madero, sufragio efectivo, estamos proponiendo una reforma a la Constitución para terminar de una vez por todas con los llamados chapulines legislativos. Queremos terminar con esa mala práctica porque hoy lo hemos visto en las diputaciones federales, en el Senado, en las diputaciones locales, que si llegan por la vía plurinominal, hoy no pueden cambiarse de bancada como lo han hecho. Cuando llegas por la vía plurinominal es diferente que cuando llegas por la vía de mayoría. Ahí viene el coordinador que estábamos esperando. Hola Cordy, buenos días, desde aquí los saludamos. Eh, Cuando llegas por partido político, pues te debes también a una militancia, a una ideología y a un partido. Quienes llegamos por esa vía, y yo lo hablo como diputada que llegó por la vía plurinominal, sabemos que representamos, además de la ciudadanía, a una militancia, a un partido, les decía, a una ideología y a toda esa gente que le dio el voto a un partido político en un proceso electoral. Lejos de pensar en aspiraciones personales, debes de pensar justo como grupo, como equipo y como partido. Además, estos cambios de bancada generan desequilibrio y eso es sumamente grave porque lo estamos viviendo hoy en día. Desequilibrio en las cámaras afectando los límites de sobre representación y eso afecta fuertemente a la democracia. Para muestra un botón y tenemos lo que sucedió el pasado 29 de agosto antes de que arrancara esta legislatura, cuando el Partido Verde anunció que salían 15 diputados federales del Verde para irse a las filas de Morena y así tener esa mayoría calificada que hoy nosotros le llamamos esa mayoría artificial porque no llegó con el voto realmente de la ciudadanía, sino por acuerdos populares, afectando fuertemente hoy, y lo vemos todos los días, con esta planadora. Hoy, con la situación que vive el país, no se puede permitir y tolerar que sucedan situaciones tan arbitrarias como las que estamos viviendo. ¿Qué proponemos? Con dos puntos básicos. Distinguir con precisión que los legisladores de mayoría relativa son electos, pero los de representación proporcional son designados, lo que implica que el curulo escaño corresponde al partido que lo propuso. Y también que si un legislador plurinominal decide cambiar de partido, lo puede hacer, por supuesto. Cada quien decide qué hacer con su vida y con su ideología, pero que no podrá llevarse el curul, ya que este tiene que regresar al partido que lo postuló. ¿Y cómo sustituirlo? Uno, por algo existen los suplentes y dos, por algo se registra una lista en donde no solamente vienen dos o tres personas, sino viene una lista con un mayor número de personas que fueron registradas ante las instancias electorales previamente a la elección y que también se puede, obviamente, tomar en cuenta. Los artículos que se están reformando o que se buscan reformar de la Constitución son 52, 53, 54, 56, 60, 116 y 122. Esperamos que en esta iniciativa puedan sumarse de diferentes fuerzas políticas. La verdad es que lo hemos platicado con diputadas y diputados de todos los colores. Yo lo he platicado en Querétaro, por ejemplo, que es mi estado, de forma particular también con presidentas y presidentes de partidos, de todos los partidos, porque lastima esto, la serie lastima realmente a la democracia, pero a la ciudadanía. Luego decimos, ¿por qué la gente ya no cree? Y basta con ver cuando vemos una acción de algún político del color que sea
que haya chapulineado, cuando ves en las redes sociales los comentarios o en los portales, a la ciudadanía verdaderamente molesta y con un enojo, ¿no? De decir, ¿cómo me pides que crea si tú al final estás haciendo esto? Entonces, realmente la propuesta y la iniciativa justo es para eso, porque la gente vota al final por un partido, por un proyecto en un proceso electoral. Y hoy se ha normalizado este actuar. Entonces, hoy presentamos esta iniciativa para evitar el chapulineo y es modificar la Constitución. Han habido algunos esfuerzos que se han hecho en otras ocasiones de parte de Morena en una legislatura local, también de parte de Acción Nacional en otra legislatura aquí en la Ciudad de México, pero cambiando otros reglamentos, otras normas, no buscando el cambio en la Constitución, que es en donde realmente pues podríamos dejar blindado esta situación que pues vemos cada vez mucho más cotidiana y mucho más seguido. Entonces, pues es el no al chapulineo. No al chapulineo y agradecer a mis compañeras y compañeros que hoy nos acompañan y a todos los que se suman, porque de verdad sí lo hemos platicado con legisladores de todos los partidos y todos coincidimos y sí sabemos que ha habido una pérdida enorme de valores en toda sociedad y pues aquí lo vemos, ¿no? Un valor tan importante como la lealtad a principios, la lealtad a una ideología, pues no se puede eliminar de un momento a otro solamente por un interés personal, como lo hemos visto en los últimos meses y más en estas legislaturas que estamos en el Senado, en este Congreso y también en las legislaturas locales. Y también, no, también, es que no, viene también otra iniciativa rápidamente. Es un punto de acuerdo para armonizar las leyes urbanas del país. El 20 de octubre del 2016 se celebró en Quito, Ecuador, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, también conocida como Hábitat 3. Desde ese entonces, 2016-2017, se presentó la nueva Agenda Urbana, un documento que sentó las bases para el desarrollo urbano sostenible a nivel mundial y producto de esos compromisos adquiridos por México en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, se expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que puso a nuestro país en una ruta de crecimiento ordenado y sostenible. No obstante, como ustedes saben, el desarrollo urbano es un tema multifactorial que involucra los tres órdenes de gobierno, por lo que a más tardar el 30 de noviembre de 2017, los 32 estados tendrían que haber armonizado sus leyes locales con esa ley general. Hoy, después de 7 años de distancia, todavía existen estados que no han cumplido con esta armonización y otros lo han hecho parcialmente. Han modificado 3, 4 artículos pensando que con eso armonizas una ley muy importante, una ley muy completa, que aparte nos va rebasando, porque la planeación y el crecimiento, el desarrollo urbano, ustedes saben que es latente y cada vez tiene mucho más retos. Entonces, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que nos acercamos a solicitar estos datos, hay 5 legislaciones locales armonizadas: Durango, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tabasco, que lo armonizaron tal cual está la ley general, la ley federal, 25 únicamente de manera parcial y 2 no han realizado ninguna acción, el estado de Campeche y la Ciudad de México. ¿Qué nos llama muchísimo la atención? Pues lo que tiene que ver con la Ciudad de México, la ciudad más poblada del país, que enfrenta un sinnúmero de retos en materia de planeación y desarrollo urbano, y por eso presentamos este punto de acuerdo para exhortar
respetuosamente a todos los congresos locales faltantes a que armonicen sus legisladores, pues estas legislaciones urbanas, conforme a lo dispuesto en esta ley que se presentó desde el 2016-2017, y el llamado también lo vamos a hacer de la mano con los amigos diputados de los diferentes estados. Por ejemplo, hablaba con Ari, y bueno, y todos los legisladores de Campeche, también con Betanzos, con Israel Betanzos aquí en la Ciudad de México, y Chihuahua y los demás estados que también lo hicieron de forma parcial, para que nosotros también podamos abanderar y no que solamente como un llamado a misa, como muchas veces decimos, y presentar formalmente estas iniciativas para que pues estas herramientas puedan estar en la norma y en la ley. Creo que todo lo que tiene que ver con desarrollo urbano es calidad de vida, y así es como tenemos que darlo a entender y explicarle y platicarlo con la ciudadanía. Ese niño que tiene que levantarse 4 horas antes en la mañana porque no le toca una escuela cercana y tiene que recorrer muchos kilómetros en transporte público para poder llegar, ¿a qué le estás dando en la torre a su calidad de vida? Entonces, nos interesa mucho. Yo particularmente llevo muchos años trabajando con el tema de desarrollo urbano en mi estado, y obviamente hoy pues interesada en poder hacer también cambios y modificaciones aquí a nivel federal. Y pues agradecer a nuestro coordinador, a mi coordinador, a todas mis compañeras y compañeros diputados. No sé si quieras abonar algo, Cordy, y pues si no, aquí estamos atentos a las preguntas. Tenemos varias preguntas. Pregunta Gloria Islas de Agencia MEX. Sí, Sí, hola, sí. diputada. Yo quisiera preguntar. Breve comentario. Muy buenas tardes a todas, a todos. Compañera diputada y paisana Abigail, celebro pues esta iniciativa de ley Chapulín. Creo que no lleva dedicatoria en especial a nadie. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero yo creo que en todos nuestros estados hemos conocido casos de eventos que han pasado precisamente con actores políticos que se valen del oportunismo. No se diga ahora que se empiezan a acercar todavía distantes, pero hay quien ya está muy nervioso con el 2027. Y bueno, creo que es una ley que cae muy bien a todos, muy en el gusto del ciudadano, que es al final a quien nos debemos. Ahora que también por ahí viene una iniciativa de reforma a la ley electoral que tiene que ver con el nepotismo, que tiene que ver con la no reelección, y que yo de lo que he platicado con ciudadanos en mi distrito, pues están muy a favor de ya terminar con estas prácticas que considero que le hacen daño a la vida pública y a la vida política de los mexicanos. Entonces, pues viene muy al caso esta ley Chapulín, independientemente de quién las presente, de qué partido político, de qué actor político. Creo que cuando una ley hace sentido y está en el gusto de los ciudadanos, pues es bien tomada. Y pues acá el compromiso es que en la fracción PRI, en el caso de la ley Chapulín, ya me adelanté un poquito a la otra, coordinador, ya me adelanté un poquito a la otra iniciativa, pero bueno, en su momento nos llegará. Creo que ya pasó por ahí por el Senado, pero en el caso de la ley Chapulín estamos a favor porque pues nos lo van a celebrar y nos van a felicitar allá en nuestros distritos y en nuestras ciudades y en nuestros lugares de origen. Es mi comentario, muchas gracias. Sí, perdón. Pasamos a las preguntas. Gloria Islas de Amex. Pues sí, es una iniciativa muy importante, pero desgraciadamente aquí se ganan de estas propuestas con votos. La pregunta sería si el PRI estaría dispuesto a dialogar sobre esta iniciativa con Morena, que, bueno, que es el partido mayoritario, y sus aliados, para que pueda prosperar esta iniciativa, que en esta, por lo menos en esta legislatura, a quien más ha afectado es a la oposición por este chapulineo.
Y también quiero preguntar al coordinador sobre esta ley que precisamente se adelantaba el diputado del nepotismo electoral. Pues ya vimos que en el Senado pues hubo una maniobra legislativa para que pudiera ponerse hasta el 2030 y no poder afectar intereses de precisamente de gente de Morena y del Verde. Pero una opinión sobre esto. Sí, por supuesto. Esto tiene que ser platicado, cabildeado y en un consenso, por supuesto que con todas las fuerzas políticas. Eh, por más que ahorita Morena, al ser el partido que más integrantes tiene y que obviamente también ha utilizado mucho esta herramienta, pues vean simplemente lo que pasó hace unos días en Veracruz con estas afiliaciones que se dieron de parte de todos esos chapulines que llegaron a sus filas, como los mismos militantes de Morena salieron a manifestarse públicamente y a mostrar su enojo por esta situación, por estas prácticas. Entonces, todos coincidimos. Varias personas que militan en Morena, yo he platicado con varios y coinciden porque aparte hoy son ellos, pero mañana quién sabe. Y con el cambio que tenemos y con esta evolución política, electoral y de sistema de partidos que tenemos, pues por supuesto que todo cambia de manera drástica de un momento a otro. Entonces, a todos nos conviene, pero además de los partidos, yo creo que lo platicaba y lo plantea muy bien Mario, a la ciudadanía principalmente, que es un factor más de enojo de parte del ciudadano, ¿no? Es decir, ¿cómo me pides que crea, que confíe, si nuevamente lo están haciendo? Entonces, por eso hoy presentamos esta iniciativa. Gracias. Pregunta Víctor Barrera de Plural MX. El día de ayer se discutió en la Cámara de Senadores esta iniciativa que mandó la presidenta Sheinbaum. Yo le quisiera hacer a usted varios comentarios al respecto. Primero, creo que quien elaboró la iniciativa no conoce la historia del país. Cuando se hace referencia al presidente Madero, pues el presidente Madero solamente incluyó el tema de la reelección, la presidencia de la República. Fue hasta el maximato donde Calles puso sobre la mesa la no reelección de los diputados. Segundo, todas las fuerzas políticas se manifestaron estar de acuerdo en esta iniciativa. Tercero, creo que quien hizo la iniciativa no le aclaró bien a Morena lo que es nepotismo. Nepotismo no es que alguien vaya a elecciones y gane. No, nepotismo es que alguien ponga como su subalterno a un familiar. Eso es nepotismo. Ahora, nosotros votaremos a favor porque no tenemos problema de votarlo a favor, como tampoco tuvo problema nadie allá en el Senado. Pero sí hay que aclarar varias cosas. Primero, esa ley parte de una iniciativa que, si usted ve la exposición de motivos, dice en uno de sus párrafos, con total cinismo, el nepotismo es una práctica que hay que erradicar de los procesos electorales, casi palabras textuales, salvo del Poder Judicial. Eso es lo que dice, salvo del Poder Judicial. Entonces, pues es una o es otra, ¿no? Es una mala práctica, pues condenémosla. Pero entonces, ¿por qué lo dejan allá, en el Poder Judicial? Segundo, el problema es que se está fomentando la nepocracia. ¿Qué es la nepocracia? Es controlar con clanes políticos, que ustedes pueden sacar un gran número, no los puestos en el Congreso, sino los puestos que generan el control democrático, donde, pues en la Suprema Corte de Justicia, se los dije por ahí, donde más en el Poder Ejecutivo, donde más en el partido oficial. Esa es la nepocracia.
Siguiente tema que creo que hay que poner sobre la mesa para que se perciba y se discuta en su momento, es que ampliemos a esta democracia la prohibición, porque el argumento que se ha señalado en esto que no es nepotismo, pero que bueno, ahí está, es que alguien puede influir en la elección para que se quede un familiar de él. Ah, y no puede influir para que sea otra persona, sus hijos políticos, por ejemplo. En la antigua Roma, los césares no heredaban necesariamente a su hijo, adoptaban al que quería que fuera el emperador. Y ahí está el caso más famoso de Julio César, y el caso de Octavio, y el caso de Tiberio. Entonces, ¿qué me da la impresión? De que acá hacen una narrativa muy bonita, pero el siguiente candidato va a ser anti. Eso es claro. ¿O qué no influyó el presidente Andrés Manuel para el resultado de las elecciones? No me lo tomen a mí, eso es lo que dijo el INE. ¿O que el presidente Andrés Manuel no se metió en elecciones como la de Hidalgo para que su pupilo Julio Menchaca ganara? Y el 30% de toda la violencia política contra candidatos fue contra la candidata de Hidalgo. Hombre, no nos engañamos, eso es un discurso político. Está bien, nosotros no nos oponemos. No nos oponemos. Pero eso lo deben de haber agregado no a los hijos biológicos, hombre, a los hijos políticos. Ese es el tema. Pregunta Víctor Barrera de Plural MX. Gracias. Sí, buenas tardes, diputados, diputadas. Esta ley Chapulín, como yo la entiendo, es evitar que algún político que esté en un cargo público cambie de partido, nada más porque le pagan mejor en el otro lado, le dan mejor puesto. Lo que acaba de decir el diputado Moreira en el nepotismo, pues es algo también como contradictorio. ¿Por qué se van estos diputados a otro partido? Porque en los partidos políticos existen clanes o se hacen clanes y nadie lo puede negar. Se hacen grupos de poder dentro del partido que no dejan entrar a los otros. Entonces, ¿cuál es la dirección que toma el otro? Pues irme donde me puedan dar un mejor puesto. Yo quisiera que me precisara exactamente cuál será el verdadero candado para evitar eso. Es decir, los clanes de los partidos políticos van a existir, pero los clanes en otros partidos también estarán. ¿Por qué se forman en las filas donde está el partido ganador? Porque ahí van a ganar. Entonces, ¿cuál va a ser la clave para evitar en realidad este chapulineo? Porque si no es democracia, como dice, si no es nepotismo, es democracia, como dice Rubén Moreira, pues pregúntense a los partidos por qué se cambian esos militantes. A ver, déjame contarlo. Este no es un tema para el militante en sí mismo. No, es un tema para quien llegó a una de las cámaras con la proporción de votos de los partidos, que es distinto. O sea, si alguien abandona un partido, se puede ir a otro. Para eso somos libres, o hacer un partido más, o no jugar, o ser independiente, no. Acá en la Cámara hay dos tipos de diputados, ¿no? El que triunfa de mayoría, se le votó directamente, pero con ese voto también hay una proporción de diputados que entramos, que eso es lo que representa el plurinominal. Por eso son importantes los plurinominales. Por eso cuando la presidenta dijo que los quería quitar, pues hasta gente cercana a ella, como Gerardo Fernández Noroña, dijo que no. ¿Por qué? Porque representan el porcentaje de electores que votaron por otra opción. O sea, son importantes por eso. La iniciativa de nuestra compañera va en ese mismo sentido, que los diputados de partido representen a ese porcentaje de votación que votó distinto al ganador. Esos son los plurinominales. Por eso le digo, incluso personajes cercanos a la señora presidenta le dijeron, no, espéreme. Puede ser que la oposición tenga el 49% de los votos y el partido que gane el 51%. Y ese 49% de los votos
cómo se va a expresar en las cámaras. Esos son los plurinominales. En el caso concreto hubo una gandalla ahí de Morena, ¿no? Ayudado por el INE y por el Tribunal Electoral. Por eso es valiosa la iniciativa de Abigail, porque Abigail dice, no, conserva como oposición la representación de esos votos en contra. El militante normal no tiene problema, se puede, incluso esa persona se puede ir, esa no es la bronca, no, es conserva el porcentaje de votos, de escaños en la Cámara que representen a la oposición, de eso se trata. Lo que pasa es que la diputada dijo, el plurinominal es de la lista del partido. Es decir, claro. Entonces el partido es el dueño de esa curul. Así lo entiendo, ¿no? Claro, sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué los partidos no se hacen primero la pregunta? ¿Por qué un plurinominal cambia cuando no le damos Bueno, la le oportunidad? voy a poner un ejemplo y se lo pongo en MC. No vino a votar un senador campechano. O le pongo otro ejemplo. Con los votos de todos nosotros, pues un senador del PAN se va a Morena. Yo creo que ahí hay que preguntarles a ellos. Lo que esto es un seguro para decirle al ciudadano, en cualquiera de los casos, y por eso lo dice muy bien Abigail, aplicable a todas las circunstancias, porque hay estados donde Morena es minoría. Entonces, ese porcentaje de votos opositores se cuida impidiendo que haya un fraude al voto opositor. Esa es, sí, a la plataforma, ese es el tema. Gracias. Pregunta, Porque nos permitió explicar. pregunta Margarita Nicolás de Grupo Raza. Gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados. Yo voy a ir con lo que se aprobó ayer en el Senado. Pues sí, vemos que ahí hay una gandalla de parte de quienes aspiran en el 27, pues tener otro cargo, y como en el caso de Salgado Macedonio y de Monreal Ávila, pues ocupar un cargo inmediato después de dejar el Senado. Decía hace un momento también Ricardo Monreal que iban a buscar los votos de la oposición para que saliera esta reforma, pues porque no pueden ir ellos solos, entonces los van a buscar. ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a cooperar para que esta ley salga? Y no el 30, sino en el 27 que se empiece a aplicar. Y pareciera que los legisladores morenistas o no han entrado o se le están saliendo del guacal a la presidenta porque ya le surgió que esto se aplicara a partir del 2027. ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a negociar y qué puntos podrían llevar a la mesa de este diálogo? Mire, yo no veo que vaya a haber una negociación en nada, porque Morena no se distingue por negociar con la oposición, para ser claro. Segundo, nosotros dimos el voto a favor porque nosotros dimos, bueno, pues si en este país se quiere prohibir ese tipo de prácticas, pues que se prohíba y tal. También hemos dicho, y lo dijimos ayer en el Senado, y lo hemos dicho muchas veces, que ese no es el nepotismo. El nepotismo se está dando de otra manera, ya lo expliqué hace un ratito. Y además, pues nos preocupa que esta regla no se aplique en el Senado, en la Corte, en el Poder Judicial. Ahí no se aplica esta regla. Entonces, pues así como venga, ellos tienen los votos para sacarlo, Margarita, ni siquiera necesitan nosotros. Pero nosotros vamos a votar en el mismo sentido que votó nuestra fracción hermana en el Senado. Y es parte de eso. Si esta práctica se quiere prohibir, pues que se prohíba y total. Entonces, ¿ustedes buscarían que en todo donde haya elecciones, como sería a partir del 20, de este año y del 27 en el Poder Judicial, que se eviten estas prácticas de poner al hijo putativo, a su familiar inmediato, No, mire, a las novias? Nosotros estamos en contra de la elección en el Poder Judicial, porque nosotros creemos que ahí la elección es por mérito. Segundo, porque lo que se planteó por Morena es una burla, no va a haber elección, ya lo hemos dicho varias veces. Los jueces federales tienen competencia en todo el país, pero están en circuitos. El circuito de la Ciudad de México tiene 70 jueces y 104 magistrados. La ciudad se va a dividir en 11 partes y usted va a elegir la 11ª parte de eso. Ni siquiera los de todo el país. Ese es un fraude. Eso lo está haciendo Morena
porque en 5 años van a tenerla, va a ser muy probable que pierdan la presidencia de la República. Y entonces, quedándose con los órganos electorales, quitando la transparencia y quedándose con el Poder Judicial, se van a robar la presidencia. Eso lo van a hacer. Es tan sencillo. Si fueran democráticos, si estuvieran tan ciertos, dirían, no, pues que las cosas se queden así. El problema es que no tienen dinero. Ese es el problema, por eso andan con todas las reformas que vimos ayer. Y si usted va ahorita a Morena y le sacan la cartera, no hay dinero. Diputado, en este tema de los órganos electorales, vemos, por ejemplo, el TRIFE y el INE, cómo ya están prácticamente alineados a Morena, a lo que diga Palacio Nacional. Ayer escuchábamos a la presidenta Mónica Soto, como decían, no, pues a nosotros somos los que decimos que sí y que no, y nadie puede estar por encima de ellos. ¿Esto qué nos va a llevar en un futuro? Pues ya le dije que está preparando Morena, pues cuando que hay economistas, este año van a empezar el 0.6% si crecen. El petróleo se va a acabar, todo esto. Pues ahorita andan sobre estos fondos. Pues bueno, pues dentro de 4 años va a haber una crisis en este país y entonces ¿qué están haciendo? Pues tratarse de apoderar de los órganos decisorios. Ahora, las resoluciones pues ya se dictaron. Ahí en la historia, y cuando los muchachos de las escuelas de leyes de dentro de 10, 20 años van a decir, miren lo que votaron estos. Eso va a ser lo que va a suceder. De nada. Pregunta Claudia Telles de IMES Radio. Gracias, yo breve y rápidamente. Entonces, el PRI va a respaldar lo que aprobó el Senado, que es que las leyes en contra del nepotismo apliquen en 2030. Sin embargo, aquí ya al interior de Morena, pues dicen que no están muy de acuerdo y que quieren apoyar la propuesta de la presidenta en sus términos. ¿El PRI estaría en posibilidad de respaldar alguna de estas dos formas o ustedes ya se quedarían? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Igual no, ni siquiera pasa la reforma, ¿no? Y la otra... Es que hay que ver qué sucede, ¿no? Y hay que ver si las legislaturas de los estados ya no se quieren reelegir. Recordemos que Madero no habló del sufragio, de la no reelección en los poderes legislativos, ¿eh? No habló. Es más, él tenía, déjame le digo, Madero tenía 3 familiares de secretarios de Estado y 2 hermanos diputados federales. Por eso, no sé quién le da las iniciativas a la presidenta, pero sí, no sé qué primaria fue. Sí, y una última. ¿No sería necesario que en lugar de estar haciendo reformitas en cachitos electoral ya se presentara una reforma integral que además contemple la ley antichapulín? Pues eso era lo deseable. Lo deseable es sentarse a dialogar para hacer una reforma electoral integral. Pero déjeme le digo que en una democracia eso sucede cuando la oposición y la sociedad no está conforme con los procesos electorales y tiene una mayoría que tiene responsabilidad de Estado, política, y acepta resolver esa inconformidad. Acá no. Acá tenemos una legislatura que se equipara a la acción de los sastres, es de puras puntadas, así. Por eso no hay nada, o sea, un día una cosa, otro día otra. Ayer hicieron una sesión solemne y terminaron como matrimonio mal avenido, a chanclazos y en la calle, ¿verdad? Entonces, ¿dónde? Hoy estaba viendo la televisión saharaui y están las escenas en la televisión saharaui. Mire cómo les van los marroquíes, qué bien los trataron en México. Chéquenlo, TV saharaui, ahí está. Están las escenas ahí cuando les dicen genocidas y todo eso. Están bien divertidos allá. Pregunta Manuel Nava de Prensa México. Buenos días, Manuel Nava. La ley antichapulín a simple vista se ve bien, pero hay 2 puntos que yo digo importantes. El electorado muchas veces se siente traicionado. Cuando el funcionario ya llega a ocupar la diputación, la senaduría, ¿y qué pasa? Se cambia de partido. Ahí pues debe haber una penalidad. La otra, yo soy parte de un partido, doy una pluri,
me traiciona también el diputado, ¿qué penalidades habría? ¿Qué candados se pondrían? No nos vamos muy lejos, el partido de Querétaro, con su presidente, lo premia todavía con una pluri. Pues justo por eso la presentación de esta iniciativa. Lo primero que a mí, cuando lo platiqué con varias personas, es que es anticonstitucional, ¿no? Es como cuando de repente, pues, muchos años que llevamos haciendo política, viene una reforma electoral y tú traes alguna propuesta, por ejemplo, de todos los requisitos que se necesita para ser electo, para ser candidato, y cuando a ti se te ocurre decir, oye, vamos a poner un tema de nivel académico. No, es antidemocrático. ¿Cómo vas a dejar a alguien sin participar? ¿No? Atentan contra la democracia. Al contrario, yo creo que hoy si tú le preguntas a la ciudadanía prefiere votar por alguien que sepa que tiene una trayectoria, conocimiento, educación, preparación, como cualquier profesión. Y congruencia. Y aquí es lo mismo. Lo primero que te decían es que es anticonstitucional porque adquieres un derecho. Anticonstitucional, a ver, fatal lo que haces, porque al final es burlarte del ciudadano. Porque el ciudadano va, emite un voto por un partido y así es como nacen las posiciones de partido, porque muchas veces a los plurinominales les llamamos diputados de partido o candidatos de partido, que te postula un partido, porque en las cámaras, para poder tener estos pesos y contrapesos, esta figura nace justo para decir, oye, a ver, no ganaron, pero recibieron muchos votos como partido, como plataforma electoral, con todas las propuestas y con todo lo que eso conlleva. Entonces, una forma nosotros justo de tratar de evitar que se siga dando de esta manera e incrementando esta práctica es, oye, pues que en la Constitución, sí, tienes derechos, sí, por supuesto. El que llegó de mayoría, pues fue electo, ¿no? Fue votado. Por el que llegó en una posición plurinominal, se debe al final a una posición que entró con los votos del partido. Entonces puedes cambiarte, puedes decir, me voy a mi casa, ya no participo, estoy enojado, estoy triste, pero esa posición, por algo existen los suplentes, que también son votados porque se registra también la fórmula, ¿no? Entonces, esa es una manera. Y internamente, pues yo como partido, pues claro que también tenemos muchísimo. Yo soy, además de diputada, soy hoy presidenta del PRI en el estado de Querétaro. Y nosotros, la obligación, yo así me siento como presidenta de un partido en un estado, pues es justo ser muy cuidadosa con las decisiones y que todas las personas que militan y también las que van incorporándose y se van acercando para participar, pues realmente conozcan la base, los principios, la ideología, nuestros documentos y realmente pues ahora sí que no solamente el tema de porque quiero participar, sino realmente por qué el PRI, por qué estás decidiéndote participar a través del PRI, porque cuando llegues a una posición obviamente vas a representar a una ideología, a un partido político. Entonces, la capacitación, yo entiendo, yo por eso hace un rato lo decía, la pérdida de valores, en todas partes lo hemos visto cuando hablamos del tejido social, pues la lealtad es un valor importantísimo que se ha perdido y que por supuesto que pues empezamos a darnos cuenta que también ha permeado en lo político, obviamente, y en la práctica y en la vida interna de los partidos políticos. Entonces, creo que hay que trabajar de forma paralela en muchos sentidos para que las cosas cambien, pero bueno, una manera es pues poniendo un candado desde la Constitución. Y luego, ¿por qué la gente ya no quiere participar? ¿O por qué la gente dice que todos somos lo mismo? Esta es la realidad. Esta iniciativa o la presentación de esta iniciativa justo es por eso. No saben cuánta gente me escribió hace unos días, también un cambio que hubo ahí en el estado, de una persona que cambió de partido, estando justo en una posición, y es que, ¿qué pueden hacer? Hagan algo. Es qué se puede hacer. Entonces, hoy, ¿qué estamos haciendo? Pues tratando de, obviamente, modificar la Constitución para que al menos podamos blindar esto que ya se normalizó. La última pregunta, diputada. Roberto Vizcaíno, de Diario
de México. Yo le quisiera preguntar dos cosas, a ver. Existe, en esta presentación de esta iniciativa hicieron seguramente un estudio para, pues, para hacer la iniciativa. ¿Hay algún otro caso en el mundo donde algún parlamento tenga una ley anti-chapulín? Porque no es este problema que plantea aquí no es únicamente de México. La otra cuestión es, existen muchos, lo acaba de decir el senador Moreira, el diputado Moreira, el tema de la aprobación de la reforma del Poder Judicial no solamente planteó el chapulineo de Yunes, sino la ausencia del Movimiento Ciudadano. Entonces son dos problemas que se plantean en una votación crucial, que terminan siendo prácticamente lo mismo. En un caso se pasó Yunes del PAN a Morena. Ha de haber habido mucha lana por ahí en juego y muchas cosas de soluciones judiciales y demás, ¿no? Y en el otro caso del senador de MC, pues estaba también en lo mismo. ¿Cómo evitar que se terminen siendo estas prácticas legislativas? ¿Es solamente con la ley antichapulineo o pues por ejemplo en el caso del DMC ya nadie le reclamó nada, ¿no? Pero el efecto era básicamente el mismo. Bueno, respecto al análisis que se hizo, pues todos los sistemas democráticos son diferentes, muy diferentes, y nosotros hicimos un estudio más bien en el tema y la problemática que está pasando en este país y que hoy al final pues está lastimando nuestra democracia y los equilibrios, porque ahorita hablamos mucho de los valores, la lealtad, la ideología, pero algo gravísimo y que quiero volver a repetir es lo que hoy, gracias a estos 15 diputados que se fueron, como así de toma un café, ahí te van 15, del Verde y se sumaron a Morena días antes de que iniciara esta legislatura, es gravísimo. Es gravísimo porque hoy, cuando hablamos de la Guardia Nacional, cuando hablamos pues, justo de esta iniciativa del nepotismo, de la no reelección, cuando hablamos de lo que está pasando con el Poder Judicial, ¿en dónde están los contrapesos? Entonces, al final, ¿a qué se está lastimando? A la democracia, a las instituciones y a la división y separación de poderes, y eso es sumamente grave. Entonces, fue el análisis hecho a todo lo que está pasando, sí, en muchos estados, pero al final, pues en este país, porque al final la problemática a quien nos afecta, pues es a nosotros como nación, con todo lo que estamos viviendo, pues con este gobierno autoritario. Última parte, nada más. Nuestro partido sí tiene un mecanismo para sancionar a aquella persona que vota diferente que el resto en determinadas decisiones. Nosotros, cuando la dirigencia nacional ve que están los valores de la democracia, la parte pétrea de la Constitución, en nuestros estatutos, se acuerda un voto unificado y ahí sí, si uno vota en contra, te expulsa. Vota distinto, te expulsa. Y el resto de cosas, como las va votando uno en conciencia. Esto no, en México no puede uno impedir que eso suceda, ¿no? Pero sí se ha expulsado el partido. Pregunta Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa. Muy buenas tardes a todos. Coordinador, ¿qué tanto les ha afectado a nivel, no sé, entiendo que podría hablar exclusivamente de la bancada de diputados, pero quizás también un análisis del Senado, qué tanto les ha afectado esta transfuga de legisladores? Eso por un lado, y por el otro, ¿cuál sería la oferta más atractiva precisamente para evitar este tipo de chapulineo, como le han llamado? Muchas gracias.
Bueno, le ha afectado al país. El voto ese que se dio en el Senado destruyó la democracia mexicana cuando destruye el Poder Judicial. Y al tiempo vamos. Y aparte es un engaño, como lo dije, ya no lo voy a repetir, que no va a haber elecciones, eso es falso. Hoy no se van a ver pronto los efectos, pero cuando se vea todo el mundo va a regresar sobre las personas. Esa es la verdad. Y lo que está haciendo Abby, que me parece muy interesante, muy inteligente, es acotar una parte del problema. El resto está en los valores de las personas. Y eso, pues, eso no puede ser. Cada quien.